y el primer paso es identificación del problema. Las memorias USB, por lo general, teniendo en cuenta mi experiencia como reparador, cuando se les daña el software, yo personalmente las divido en 3 posibles causas. Primero, el controlador muerto o dañado. Y se puede identificar este problema cuando simplemente suena cuando la conectamos, mas no se reconoce en el explorador, o aparece sin formato y cuando lo vamos a formatear nos dice que no se puede. El segundo caso sería las memorias USB protegidas contra escritura, un caso muy común a nivel mundial debido a una serie de factores entre los que se destacan desconexión forzada del dispositivo, problemas eléctricos de la USB, virus o fallos en el controlador que provocan la protección. Y en el tercer caso estarían las memorias falsas o de falsa capacidad, que son memorias que su capacidad es alterada por el fabricante con el fin de venderlas a un precio más alto. Por lo general, memorias de 128 GB hacia adelante. Ahora mismo te dejaré una tarjetita arriba a la derecha sobre un video que tengo en el canal sobre este tema, para que vayas a consultarlo más tarde. Pero no vayas ahora o te perderás todo el proceso que resta. Ahora pasemos a los procedimientos. Pues ya identificado el problema en sí, sea cual fuere, el primer paso sería identificar el controlador de la USB, ya que este método no toma en cuenta la marca, la capacidad u otra característica del dispositivo, sino el controlador. Y para ello debemos descargar el programa ChipGenius, que siempre dejaré en el primer link de la descripción de todos los videos de reparaciones. Es más, en este video también dejaré el enlace del ChipGenius para que lo tengan descargado. Una vez lo hayas descargado, es momento de analizar sus datos, ya que son muchos, así que iremos por orden. El primer dato a fijarse es el bit y el PID, o sea, el código del fabricante y del producto, respectivamente. Ya más abajo tenemos que ver los siguientes datos. Primero, el controlador, en este caso es Alcor Micro, pero pudiera ser Phison, SMI, Geekbank, en fin, son muchos, y tenemos una lista de reproducción con todas las reparaciones realizadas que te estaré dejando en el comentario fijado. Luego tenemos el número de controlador, que varía según el controlador en sí. En este caso, como es Alcor Micro, es AU6989SN, pero en Phison es P225107 o en SMI es SM3257NBA. Más abajo tenemos el Flash ID, que se compone primeramente por un código, luego por una marca, en este caso SanDisk, y luego ya sea Single Channel o Dual Channel. Y por último, la capacidad. En algunos controladores no se muestra, en nuestro caso de Alcor Micro sí. Luego de saber los datos del ChipGenius, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ponemos el ChipGenius de la memoria dañada que vamos a reparar a un lado y abrimos un video en el otro. Les haré una muestra con un video del canal. En el video del canal buscan la parte donde les dicto los datos del ChipGenius, paso que siempre hago en todos mis videos, para que les sea más fácil a todos ustedes. Y tienen que comparar esos datos del video con los del ChipGenius de la memoria que están reparando, ya que pueden ser iguales o diferentes. Si son exactamente iguales, entonces el siguiente paso es ir a la descripción de ese video en concreto y descargar la herramienta de reparación, y seguir los pasos de ese video. Si por casualidad los datos de su ChipGenius no coincidieran con los datos del video, tendrían que buscar en el canal un video que sí tenga los mismos datos de su ChipGenius y descargar la herramienta de ese video y seguir los pasos del mismo. Aclaro, importantísimo, si los datos del ChipGenius no son exactamente iguales,
las probabilidades de reparación son mínimas. Lo último que quiero decirles es que para ser un reparador y reparar muchas memorias, además de seguir paso a paso esta guía, es considerar los siguientes rasgos y cuestiones que debe tener un reparador. El reparador debe saber lo que está haciendo, es decir, no puede haber equivocaciones, como ha pasado, por ejemplo, que tu Chi-Genius de tu memoria rota diga que es Phison y estés en un video de Alcor Micro, y después en los comentarios me dices que no funciona. Obvio que no te va a funcionar. El reparador debe tener paciencia. El tiempo no es esencial en la vida de un reparador. Al final lo que importa es el resultado y que la memoria USB sea reparada y que quede completamente funcional. Como mismo tengo reparaciones muy rápidas, he tenido reparaciones de hasta 4 horas en low level format, así que con paciencia podrás lograr grandes resultados. La memoria debe de ayudarte un poco y me dirás, ¿cómo que ayudarme? Y es así. Si la memoria tiene muchos fallos en su controlador y en su software, aunque hagas todo a la perfección, como te detallo en los videos, no se va a poder arreglar. Me ha pasado, y es algo místico, que hasta ahora no he podido encontrar solución. Esta guía de este video es para que puedas realizar de manera general tus reparaciones. Cada controlador trabaja de manera distinta, pero eso lo aprenderás con los videos que muestro en el canal. Espero que este video te haya gustado y servido. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Mi nombre es Daimel, te agradezco por haber visto el video y ahora te dejo estos otros que no te puedes perder.